transformados. Amén. Este mes hemos hablado sobre caminando hacia la meta. Es el lema de este mes, caminando hacia la meta. Hoy vamos a compartir un tema muy importante, demasiado importante, digo yo. Se llama la santidad. La santidad se llama el mensaje de hoy. Y lo he basado en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14, la santidad. Mis amados, la santidad es una cualidad de ser santo. Implica pureza moral, separación del pecado para agradar a Dios. Amén. Separación del pecado para agradar a Dios. Santidad, separación para agradar a Dios. Cuando Cristo vino, dice que Él hizo unos discípulos, dejó 12 discípulos, para que ellos también hicieran más discípulos. Pero le dejó un solo material y fue su palabra. Y en Mateo 28 se los dice. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué le debemos enseñar nosotros a los nuevos discípulos? La palabra de Dios, que fue la que le enseñó Jesús a sus discípulos. Porque el fin es estar un día, todos los discípulos vamos a estar un día con el Señor. Porque Él vino a formar una iglesia. Y la iglesia está conformada por todos sus discípulos, por todos sus seguidores. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nosotros tenemos que estar siguiéndolo a Él, porque Él nos lleva a la presencia del Padre. Todos los que seguimos a Jesús, estamos siguiendo su palabra. Su palabra nos ayuda a conocerlo a Él. Por eso es importante, hermano, que usted reciba las enseñanzas de la palabra de Dios. El propósito de nosotros en este lugar o en cualquier lugar que se hable de Dios, el propósito es agradar a Dios y un día estar con Él en su reino. Por eso hay que enseñarle la palabra, porque hay muchas cosas que nosotros practicamos, porque se practican en este mundo y pensamos que son buenas, pero cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que muchas cosas que hacemos, Dios no está de acuerdo. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a pedirle a Dios que nos ayude para un día estar con Él. El propósito no es que usted tenga plata. El propósito de que usted hoy en día esté en una iglesia no es porque para tener dinero o para conseguir fama. El propósito de Dios con nosotros es nuestra salvación. Es lo importante, es la salvación. Porque usted puede tener dinero y no venir a la iglesia. Porque la Biblia dice que una mano diligente enriquece. Pero el que es flojo empobrece. Entonces el propósito, si usted lo invitan a la iglesia para que Dios
te dé un buen empleo, para que Dios te dé una buena esposa, para que Dios te dé un carro. Ese no es el objetivo principal. El objetivo principal donde Dios quiere tenerte en un lugar como este es que tú formes parte de su familia para que un día estés con Él en la presencia del Padre. Ese es el propósito de nosotros, la salvación. Porque dice en su palabra, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, mis amados, mucha gente hoy en día está en una iglesia porque le dijeron que Dios le iba a dar riqueza, le iba a dar poder y fama, que le iba a multiplicar su finanza. Y mucha gente está en las iglesias porque le están prometiendo dinero. Mis amados, cuando usted se preocupa por leer la palabra de Dios, usted mismo se da cuenta qué es lo que quiere Dios para su vida. Se lo digo porque cuando conocí al Señor, comencé a leer las Escrituras y me di cuenta de muchos detalles. Y Dios mismo me iba enseñando, por lo menos, si usted busca en primera de Timoteo, digo de Corintios, si usted busca en primera de Corintios 6, del 9 en adelante, usted va a conocer una lista muy importante de personas que tienen un estilo de vida que a Dios no le agrada. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras alguno, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis amados, cuando yo estoy leyendo esta lectura, cuando yo tenía unos meses de convertido, ya de pronto años, y me doy cuenta de que yo vivía algunos de estas cosas, yo las vivía. Y yo le dije, Señor, pero a mí nunca me afectó eso. Y el Señor me decía a través de su palabra, todas estas personas que están aquí tienen un estilo de vida que para ellos no es malo, pero esto no me agrada. Y si tú tienes este estilo de vida y quieres estar conmigo, tienes que dejarlo, porque yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar a ser justo y yo te voy a santificar. Mi amado, yo me alegré un poco, pero le dije, Señor, yo me descuido mucho y a veces quiero volver atrás. Y me llevó enseguida en Primera de Juan, Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo me di cuenta, mis amados, que Dios a nosotros nos limpia de toda contaminación que traemos de la vida pasada. Él nos limpia y nosotros pensamos que nosotros somos los que dejamos las cosas. Dios mismo se encarga de limpiar nuestro corazón. Y esa lista que yo tenía en mi corazón, que le leí en Corintios, la palabra me decía nuevamente que el Dios perdona primero mi estilo de vida, pero yo tenía que confesar, Señor, perdóname, Padre, porque muchas veces mentí, muchas veces robé, muchas veces
pesé fallo. Muchas veces hice cosas malas. Y el Señor dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Ay, Señor, ¿y cómo hago para vivir así siempre si yo a veces peco? Y me mostró ahí enseguida en 1 Juan 2:1. Y mira cómo nos trata, hijitos míos. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo. Amén. Mis amados, la palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo conocer a Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y su palabra nos enseña a nosotros cómo vivir una vida correctamente que le agrade a Dios. Pero si nosotros no escuchamos la palabra, no la leemos, nos vamos alejando de lo que Dios quiere para nosotros. Y empezamos a vivir una vida sin Dios, sin ley, sin costumbres, sin la palabra. Pero cuando usted busca al Señor y se da cuenta qué es lo que Dios quiere para usted, usted vive diferente. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:4. Gloria a Dios. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este está verdaderamente el amor de Dios. Dice, y el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice, mire hermano, el 1 Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Cuando usted comienza a leer la palabra de Dios, a ponerla en práctica, usted se acostumbra tanto a vivir la palabra de Dios que ya usted vive como vivieron los apóstoles. Y los apóstoles vivieron como vivió Jesús. Y la palabra nos manda a nosotros, el que dice que permanece en él, debe andar, oiga hermano, debe andar como él anduvo. La palabra a nosotros nos ayuda a vivir una vida correcta, porque Dios nos limpia. Y cuando usted está limpio, usted no daña a nadie. Y dice la palabra de Dios que si usted permanece en la palabra lo sigue limpiando y lo sigue manteniendo, y usted va llevando una vida pura, sin contaminación, y con el tiempo usted va pareciéndose cada día más a Jesús, a sus discípulos. Eso lo hace, mi amado, cuando usted se preocupa por guardar la palabra de Dios. Amén. Vamos a buscar en 1 Juan ahí mismo, 2:15, para ver qué nos dice la palabra. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis amados, uno tiene una lucha diaria, un reto, los que no se han casado y los que están casados. Pedirle a Dios que le ayude a mantenerse agradándolo a Él. Porque, mis amados, ¿qué vemos hoy en día? Tanto hombres como mujeres hermosas y hermosos, atractivos y atractivas que llaman la atención. Y hoy en día, mis amados, si usted no se cuida, usted resbala y peca contra su esposa, contra el Señor. Por eso tenemos que decirle a Dios que nos ayude a permanecer, porque Él dijo que nosotros podíamos hacerlo.
Y nos manda que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice que tenemos que guardar nuestros ojos, que estamos viendo hoy en día. Y el teléfono nos muestra muchas cosas, hermano, que para los ojos son codiciables. Y eso le agrada al ser humano. Pero no le agrada al Señor. Por eso es cuando usted lleva una relación con Dios y le pide a Dios que le ayude, Dios se va a encargar de ayudarlo. Señor, guárdame de toda contaminación. Yo quiero agradarte a ti. Por eso es importante la lectura y la oración. Porque uno solo no puede salir adelante. Uno solo no puede agradar a Dios. Por eso Dios dejó su palabra, dejó su Santo Espíritu y nos mandó a nosotros que estuviéramos orando en todo tiempo. Y dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Hay muchos deseos que ustedes ven mensualmente. Están los carnavales, está el 16 de julio y todas esas fiestas. Y son deseos. Y muchas personas caen en esas tentaciones. Pero el Señor dice, guárdense de eso y permanezcan en mi palabra. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. En Primera de Tesalonicenses, vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. A veces nosotros decimos, Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad. Y lo que quiere Dios para nosotros, mis amados, antes de cualquier riqueza, es que nosotros vivamos una vida en santidad. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Un reto para nosotros, vivir en santificación, vivir en santidad, vivir en obediencia. Y ahí es donde entra la oración y pedirle a Dios que te ayude a respetar a tu esposa. Yo hago una oración frecuentemente. Señor, yo renuncio a toda mujer que no sea mi esposa. Ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a respetarla. Ayúdame. Porque el Señor manda que uno sepa, oye hermano, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, no la esposa de otro, su propia esposa. Eso quiere decir que van a venir deseos de tener otra esposa. Y muchas veces, a veces no es la de uno. Dice que cada uno sepa, ayúdame, ayúdame, Señor, a contenerme. Yo quiero tener mi propia esposa. Hay personas que dicen, no, que somos carne y la tentación, y tú sabes, no, tú sabes que no has orado, tú sabes que no has clamado a Dios, tú sabes que no te quieres apartar de eso, tú sabes que eso te gusta, tú sabes que eso le gusta a la carne, tú lo sabes porque la Biblia lo dice, que eso es bueno para la carne y le agrada a la carne, y la carne le gusta practicar lo que a ella le agrada, a los ojos le gusta mirar lo que a ellos les gustan. Pero si tú sabes que a eso le agrada a la carne, le agrada a sus ojos, pero si tú sabes que eso no le agrada a Dios, mis amados, tenemos que agradar a Dios antes que a la carne, antes que a nuestros ojos. Dice, vuestra voluntad, dice que es vuestra santificación y cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, porque no la sabían tener, hermano, ellos no sabían tener. Y el Señor dice que hay que aprender a tenerlo, hay que aprenderlo, hay que orar, hay que pedirle a Dios que nos ayude. Pero hay personas que dicen que eso es
Eso no se le presta atención. Que eso era en otros tiempos, pero la palabra de Dios lo dice. Y mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:8. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Toda persona que rechaza esta enseñanza, toda persona que te dice que eso es mentira, que tú eres loco, que hay que aprovechar, que eso era en otros tiempos, tú te pones a creer en esa palabra. Aparentemente no te están creyendo a ti y te están desechando a ti, pero la palabra de Dios nos dice que no están rechazando a hombres sino a Dios. Vivir una vida en santidad, hermano, es lo que Dios quiere. Es difícil. Sí, es difícil, humanamente hablando es difícil, porque nosotros por sí solos no podemos hacerlo. Todo lo hace la práctica, la lectura de la palabra, la oración. Hermano, y eso se nos va convirtiendo a nosotros en un estilo de vida, diariamente, diariamente. Yo duré en un lugar de comercio aquí en el Carmen, duré como más de 10 años, escuchando música secular, música no cristiana, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y jamás me contaminé con una canción de esa. Y me decían, ¿qué tú no las escuchas? Yo sí las escucho porque yo no soy sordo, pero yo no le presto atención a eso. Y a su nombre, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Mis amados, Dios siempre responde por nosotros. Ya sabemos que la voluntad de Dios es que usted viva, sea santificado y Él nos santifica. Y que nosotros nos preocupemos por nuestros hogares. ¿Por qué está esa palabra? Porque el hogar es lo más importante del cristiano. El hogar es lo más importante del cristiano. El hogar es lo más atacado del cristiano. Si usted pierde el equilibrio en el hogar, en la calle, todo lo que usted hace, no lo hace de una manera correcta. Pierde mucha autoridad de su esposa, de sus hijos, de los vecinos, de los que están con usted. Entonces, yo le decía, Señor, ¿cómo hago yo? Porque cuando se me venían pensamientos para ejecutar cosas que me agradaban a mí, yo pensaba en las consecuencias. Después yo decía, ¿y con qué le digo a la gente que Dios sana? ¿Con qué le digo a la gente que Dios restaura? ¿Con qué le digo a la gente que Dios ayuda? Si yo no soy ejemplo. Por eso muchas veces, mis amados, me tocó ayunar absoluto para que Dios me diera más fuerza. Por eso vamos a leer en Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es delicado, hermano, porque la gente hoy en día quiere estar un día con la presencia de Dios. La gente hoy en día quiere estar en la presencia de Dios. Y todo aquel que fallece, usted ve en las redes sociales, descansa en paz, vuela muy alto, que el Señor te reciba en su seno, que el Señor esté contigo y siempre. Pero yo desde que me convertí al Señor tuve mucho cuidado, porque se vienen oportunidades de que tú estés molesto con alguien, que tú estés de pelea con alguien, hasta con tu propia esposa, tu esposo. A veces
Queremos estar enojados a veces en nuestros propios hogares. A veces estamos en pleito con amigos, con vecinos, y duramos hasta semanas y bravos con las personas. Y dice la palabra, seguir la paz con todos. Esta es una necesidad de vivir en paz los unos con los otros. Pero hoy en día la gente no está viviendo un evangelio genuino. La gente está preocupada solamente por vivir bien, por vestir bien, por tener un buen empleo, por brillar en la sociedad, por brillar en las redes. Pero ¿cómo está nuestra salvación? ¿Cómo está un día la comunión? ¿Cómo está la comunión con Dios? Si yo me llego a morir hoy, ¿para dónde voy? Hoy la gente no se preocupa por la muerte. La gente está preocupando es vivir el día, pero no se preocupa porque si me llego a morir hoy. Porque en la iglesia no se le está enseñando para dónde vas el día que te mueres. Y la muerte no tiene edad. Para morir se necesita estar vivo, no importa los años que tengamos. Pero debemos de prepararnos porque Jesucristo le dijo a sus discípulos, prepárenme una iglesia que no tenga mancha, que no tenga arruga, que viva en santidad, en obediencia, y yo le ayudaré a vivir ese estilo de vida. Le dejaré mi palabra, le dejaré los profetas, le dejaré mi Espíritu Santo para que les ayude. Y si se equivocan, pidan perdón, se arrepientan, que yo les voy a ayudar. Mis amados, si Cristo quisiera que nosotros viviéramos una vida torcida, sin arrepentimiento. Hay personas que tienen meses y años de vivir una vida en pecado y no quieren arrepentirse ni pedirle perdón al Señor. Y saben que el día que venga Cristo o el día que nos venga a buscar, se nos olvida que tenemos que estar en buenas condiciones. ¿Y sabe cuál es mi anhelo, hermano? Que ustedes toditos tengan buenas condiciones para que se vayan con el Señor. A mí no me preocupa tanto que usted dé unos buenos diezmos, que usted traiga bastante dinero. A mí no me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es que usted viva una vida como un discípulo del Señor. El Señor quiere que en esta iglesia hayan discípulos. El Señor quiere que este punto, este lugar, sea una parte de la iglesia en general. Sea una parte, hermano, que nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo. Que el día que Él venga, se vaya este pedacito, todos nos vayamos con el Señor. El Señor no viene por una iglesia que tenga dinero. El Señor viene por una iglesia que esté viviendo su evangelio. Y nos dice que tenemos que tener paz, que tenemos que tener santidad. Y nos dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Mis amados, usted y yo queremos ver al Señor. Si usted le pregunta a las personas que está allá afuera, ¿tú algún día te gustaría ver al Señor? Sí. ¿Y por qué no arreglas las paces con tu papá, con tu mamá, con tu vecina, con tu hermano? No. Yo a esa mujer no la perdono. Yo a ese hombre no lo perdono. Yo a esa no lo perdono. ¿Y cómo quiere ver al Señor entonces? No, yo no sé cómo irá a hacer Él. No, si Él te está diciendo. Porque hoy en día esa es la respuesta que damos. Yo no sé cómo va a ser Dios conmigo. Si Él te está mandando, ¿cómo tienes que vivir? El que tienes que obedecer eres tú. Yo a Dios le he dicho muchas veces, Señor, yo no puedo hacer esto, pero yo necesito que me ayude porque así no puedo estar. Porque yo quiero estar un día contigo. Entonces, hermano, hoy en día se está perdiendo ese anhelo de estar un día en la presencia de Dios. Porque la gente piensa que con ir a la iglesia es suficiente. No, hermano, usted tiene que venir a la iglesia, tiene que leer la palabra, tiene que vivir la palabra, para que cuando Cristo venga lo encuentre usted viviendo la palabra de Dios. Hay muchas predicaciones que te dicen que el estilo de vida que tú llevas no es necesario. Ya usted se convirtió a Cristo. Viva como quiera porque ya usted es salvo.
Pero aquí le está hablando a un pueblo que conocía la palabra de Dios. Y le está mandando a este pueblo que tenía que tener paz los unos con los otros. Tenían que vivir en santidad. Si querían ver a Dios. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Yo me preocupé por mi vida personal. Y me preocupé a vivir una vida diferente, mis amados. Nosotros pensamos que cuando hablamos de la palabra santo y santidad, nos imaginamos los angelitos y la corona arriba, y eso es difícil. Santos, yo no soy santo. Claro que nosotros somos santos. Somos el pueblo de Dios. Y Él nos enseña a vivir en santidad. Hay que aprender a vivir en santidad. Porque nosotros no éramos, y muchos de los apóstoles no eran santos, se convirtieron en santos cuando comenzaron a vivir la palabra y dejaron su vida antigua. Pablo era una persona que hasta mataba a los creyentes, pero cuando tuvo una relación con la palabra de Dios, él cambió. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Dios no quiere que estemos enojados los unos con los otros, que estemos molestos los unos con los otros. Pero hoy en día se nos están metiendo a las iglesias de que eso es normal, de que no te preocupes tanto. Dios conoce tu vida. Sigue, mijo, ahí vamos. De pronto la otra semana. Hay que darle tiempo, hay que darle chance. No te preocupes tanto. Ahí si te llegas a morir en ese chance de que no te preocupes. Uno tiene que ser rápido, hermano, porque uno no sabe cómo ni cuándo va a fallecer. En la Biblia hay muchos hombres que vivieron de una manera diferente en un mundo corrupto. Si tú hablas que este pueblo es corrupto y contamina mucho y no podemos vivir una vida correcta, pues en la Biblia hay muchos hombres que vivieron vidas correctas en pueblos corruptos y hasta en familias, porque la Biblia nos habla de una familia y que hubo una persona que se preocupó por agradar a Dios, que fue Abel, y sus obras eran correctas. Cuando le tocaba llevar las ofrendas, dice que él cogía lo mejor, hacía las cosas correctamente. Y a su hermano no le gustó eso, al punto que le quitó la vida. Y en hebreo habla de esta persona, que era una persona correcta, sus acciones eran correctas. Enoc fue una persona que en el tiempo que él vivió, había corrupción. Pero él se preocupó, hermano, por agradar a Dios. Y dice la palabra que él caminaba con el Señor. O sea, hoy en día, ¿qué hacemos nosotros, hermano? Cuando usted está practicando la palabra, usted está caminando con Dios. Usted está caminando con su palabra. Está Noé. Noé dice que fue una persona diferente, que marcó la diferencia. Se preocupó por agradar a Dios. ¿Y eso qué le pasó con su estilo de vida? Dice que Dios se preocupó por él y no permitió que se perdiera. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Que usted viva una vida correcta para que el día que Él venga, usted no se quede. Otra persona fue Job. Job fue una persona íntegra. Dice que apartado del mal. En Job 1:1 lo dice. Que había un hombre en ese tiempo que dice un hombre recto, correcto, que temía a Dios y era apartado del mal. Y eso a Dios le agradó tanto que lo puso como ejemplo hasta el mismo diablo. Entonces, la mayoría no gana siempre, porque en el tiempo de Noé nada más se salvaron 8 y la mayoría se perdió ahogada. En cada tiempo, hay personas diferentes. En estos tiempos, hermanos, la diferencia la marca la iglesia de Jesucristo.
Cuando Cristo vino, dejó una marca, fueron sus apóstoles, que vivieron una vida diferente después que conocieron al Señor. Y decían, aquel no era el que hacía esto, aquel no era el que hacía, era. Y eso es lo que deben de hablar de nosotros. Porque ahora, ¿qué nos dicen? Mira, se creen santos. Y tenemos que creernos porque eso fue lo que Cristo nos dijo que teníamos que vivir en santidad. Si usted no se cree santo, usted no, entonces no está en los caminos del Señor. Porque el Señor nos manda a nosotros que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Vamos a buscar en 1 Pedro 1, 14 al 19. Primera de Pedro 1, 14 al 19. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Dónde vamos a echar este texto? Donde el Señor dice que tenemos que cambiar la manera de vivir que traíamos nosotros cuando no conocíamos a Dios, cuando no nos dejamos guiar por su palabra. Como hijo obediente, porque aquel que nos llamó es santo y nos exige a nosotros, nos manda a vivir una vida en santidad. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. ¿En unas cuantas? En toda. Porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor y temblor. Oiga, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Yo les hago una pregunta, mis amados. ¿Cuánto tiempo debemos de nosotros vivir en santidad? ¿Por unos meses? Cuando vinimos a la iglesia y cuando estamos en reuniones familiares somos diferentes, cuando estamos en el trabajo somos diferentes. O tenemos que comportarnos. Aquí dice, si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo. Usted debe de tener el temor de Dios todo el tiempo. Si está en la ciudad, si está en el campo, si está en la universidad, si está en... Usted debe de conservar su temor a Dios, su respeto al Señor. ¿Y qué nos dicen a nosotros? El pastor te tiene amenazado. El pastor te tiene gobernado. No, mis amados. Yo quiero mi salvación y tengo que cuidarla. Yo quiero estar un día en la presencia de Dios. Yo tengo que vivir una vida que le agrade al Señor. Es cierto, Dios bendice. Dios te da dinero porque todo le pertenece a Dios. Él te puede dar tu buen empleo, tu buena esposa. Pero lo principal aquí, mis amados, es que un día nosotros estemos en la presencia del Señor y que tenemos que vivir una vida en paz y en santidad. Para muchos piensan que eso es muy difícil.
No, hermano. Vivir en santidad no es difícil. Cuando usted lo toma por una costumbre, levantarse en la mañana y cada día decirle a Dios, gracias por esta victoria que me diste, porque cada día es un reto, cada día se nos presentan negocios, a los comerciantes se nos presentan negocios malos, oportunidades cuando tenemos necesidad, cuando usted tiene hambre, cuando usted tiene una escasez. Usted va a visitar una familia, un amigo, un negocio, se encuentra un billetico y usted dice, gracias Señor. No, son oportunidades para usted embarrarla. Que usted no tiene con qué comer y se mete la gallina el vecino. Es para que usted peque. Esas no son oportunidades. Nosotros tenemos que agradar a Dios todos los días. Todos los días usted tiene que saber si está agradando a Dios o no. Todos los días. Si viene una mujer o un hombre que no sea su esposa, su esposo, usted sabe que eso no le agrada a Dios. Ahí no tiene que estar el pastor al lado suyo, ni su esposa. Usted sabe que eso no le agrada a Dios. Entonces mucha gente se escuda de que somos débiles, que somos humanos, que estamos en la carne, que Dios sabe. ¿Cuál sabe? Yo digo una cosa, mis amados. Yo me convertí en el año 95. Un muchacho también tenía mis necesidades. Llegué soltero al evangelio y le pedí a Dios que me diera una esposa y le dije a Dios que me ayudara cómo se sostenía un hogar, que me enseñara cómo criar mis hijos. Todo eso se lo fui a Dios, se lo pedí al Señor en oración. Y después, Señor, ayúdame a no pecar. Y vienen las tentaciones, muchachas, negocios, mentiras, pero siempre me he cuidado y le pido a Dios que me ayude a no pecar. Y siempre le digo a las personas que tienen problemas familiares en el hogar, financiero, órale a Dios, pídele a Dios. No, pero no puedes meter a Dios en todo. Dice, claro que sí. Tienes que decirle a Dios que te ayude a amar a tu esposa si el amor lo está perdiendo. Tienes que pedirle a Dios que te ayude a mejorar el trato con tu esposo, con tu esposa. A mí me ha tocado pedirle a Dios que renueve mi amor hacia mi esposa. Dame un amor nuevo, Señor. Renueva mi amor, yo quiero amarla a ella. Y ahora cumplimos 25 años de casado y 26 de andar juntos. Y yo le digo al Señor que cada día me renueve su amor, que yo no quiero fallarle, que cuando yo le hable al público de que Dios mantiene el hogar, que Dios restaura los hogares, ustedes me crean. Una vez le preguntaron a una hija que si era verdad que yo no peleaba en el hogar, porque todos los hogares pelean. Sí, todos los hogares pelean, pero debemos de preocuparnos, cortar ese pleito. Porque más de una vez se me ha venido a la mente hasta separarme de mi esposa, porque vienen malos entendidos. Pero tenemos que reflexionar enseguida. ¿Quién me llamó? ¿Acaso Dios no puede arreglar mi situación? Señor, perdóname. Porque los pensamientos van a venir, hermano, para todos. Pero usted tiene que pensar en Dios. ¿Qué quiere Dios? Señor, ¿qué está pasando? Y sentarse, mija, ¿por qué me contestas así? ¿Qué te está pasando? A veces no queremos dialogar con la esposa porque no queremos darle la razón o porque yo no quiero rebajarme. No, hermano, hay que cuidar el hogar. Porque muchas personas necesitan, hermano, ayuda. Y nosotros somos la ayuda de mucha gente. Pero el enemigo no quiere que usted se mantenga firme. Es difícil mantenernos, pero Dios me ha ayudado. Y les puedo decir a ustedes, hermano, que vivir en santidad se puede cuando usted lo coge como estilo de vida.
Y yo pongo la comparación. Los que estudian tienen que tener el uniforme completo. Y tienen que llevar sus zapatos embetunados, sus medias. El color de uniforme tiene que llevarlo aunque no le guste. Y se acostumbra al horario. Hay hermanos que se levantan tarde, pero cuando les toca estudiar, cambian el horario de levantarse. Ya se tienen que levantar hasta 2 y 3 horas antes. Y se acostumbran tanto que ya después que los pelados salen del colegio, se siguen despertando a esa hora. Entonces, cuando usted se acostumbra a leer, a estudiar la palabra, a ponerla en práctica, cuando usted se preocupa de llevar un estilo de vida que le agrade a Dios, ya usted no le hace lo demás. Yo aprendí desde el principio que todo lo que respire debe alabar a Dios. Y yo escucho pura música que le agrade a Dios. Él tiene todos los ritmos, vallenato, cumbia, salsa, merengue. Toda la música debe agradar a Dios. Porque la música, hermano, te ayuda a recordar lo que estás escuchando. Y si la música que estás escuchando no menciona a Cristo, al Señor, ¿de qué te acuerdas? De los amigos pasados, de las parrandas, de los sitios, de las chicas. ¿Te acuerdas del mundo? Pero cuando cantamos música de Dios, para Dios, nos acordamos siempre del Señor. Yo corté eso de raíz. Yo fui cortando de eso de raíz. Por eso me dicen que yo soy un poco aparatoso. Yo escucho cualquier música en cualquier lugar y a mí no me hace. Pero la que sí me llena es la música del Señor. Porque ya yo vivo es para agradar a Dios. Nosotros somos comprados para agradar a Dios. Dios responde por mí. Él me ayuda a las 24 horas. Yo tengo que agradarlo a Él porque Él es el que me ayuda a mí. Debemos ser personas agradecidas. Sí, está bien, somos humanos y a veces se nos olvidan cosas. Pero ahí mismo, Señor, perdóname. No quise hacerlo. No quise decir eso. A veces cogemos rabia y decimos una palabra que no era para decirla. Señor, perdóname. Y me ha tocado buscar a la persona que ofendí. Mira, perdóname por lo que te dije. Y Dios permite todo eso para ver si tú reúnes las condiciones de ser un buen creyente. O pararme aquí y hablarle a ustedes de lo que le estoy hablando. Si llevara una vida desorganizada, ya muchos se hubiesen ido. Mira, el embustero ese. Pero hoy, hermano, la victoria nos la ha dado Jesucristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y nuestros líderes que nos han enseñado la palabra. Mucha gente quiere que hagamos cosas diferentes, pero yo les digo, ¿y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? No, mi hermano, estamos en otros tiempos, pero la palabra es la misma. No, hermano, es que estamos en otras costumbres. Lo malo es malo. Y la Biblia dice, ay de aquel que a lo malo lo llame bueno y a lo bueno lo llame malo. Ay de aquel. Y hoy muchas cosas malas la están diciendo que es buena. Y el cristiano la está creyendo. La Biblia dice en Génesis 3, creo que 12, yo bendigo al que te bendice y bendita serás en ti toda la familia de la tierra. Dios bendijo a Israel desde su simiente. Y dice, yo bendigo al que te bendice, lo bendeciré. Y el que te maldiga, lo maldeciré. Y Dios dice, oren por mi pueblo Israel. Y hoy en día, ¿qué está pasando? Gente hablando mal de Israel. No, hermano, no debemos estar de acuerdo con los que maldicen a Israel, porque Dios no nos mandó a maldecir a Israel, nos mandó a bendecir. Hoy en día hay muchas personas que andan porque les ayudan económicamente. Qué tristeza, hermano, que usted no dependa de Dios, sino de los hombres. Muchas personas han maldecido a Israel y los veo juntos porque les ayudan económicamente. Y yo cada rato, hermano, raro es el día que yo no
bendigo a Israel, porque Dios me manda que lo haga. Por eso, mi amado, un político que maldiga a Israel, jamás voto por él, ni si me regala lo que me quiera regalar, porque está en contra del Señor. Y la gente hoy en día no mira eso. La gente hoy en día no le da el lugar a Dios, porque dicen que eso es aparte. Vea, mi hermano, Dios está ligado en todo. Y Dios dice que uno tiene que darle cuenta a Dios por todo lo que uno haga. Qué lindo, hermano, es que usted, ahora que salga de la iglesia y le diga, Señor, gracias por el pastor, por la palabra que dio, porque hoy me recordó que yo tengo que estar bien para el día que venga Cristo. Y yo quiero que tú te salves. Imagínense ustedes que en la Biblia está un pasaje que una persona va a echar dinero al templo. Y dice la palabra, si estás mal con alguien, deja esa plata quieta, reconcíliate primero y después vienes y lo echas. Pero hoy en día, ¿cómo se hace? No, hermano, traiga la plata, toda la que, y cuando te puedas encontrar a esa persona, le dice. Hoy en día a la gente le gusta, hermano, es sacarle la lana a la oveja, no importa si la oveja le falta vitamina. Estamos en la obligación de formarle una iglesia al Señor. Iglesia Nueva Vida. Cristo te compró con sangre, te lavó, te santificó y está delante del Padre rogando por nosotros para que nosotros nos dé fuerza, así como le dijo a Pedro. Satanás me ha pedido para zarandearlo, pero yo oraré al Padre para que le dé fuerza. Cristo se preocupa para que nosotros no pequemos. Pero muchas veces, hermano, nosotros pecamos porque le gusta la carne. Pero hoy leímos también que de todo lo que nosotros hagamos tenemos que darle cuenta a Dios. No importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa si te gustó el mensaje o no te gustó. Un día tenemos que darle cuenta a Dios por nuestro estilo de vida que tuvimos aquí en la tierra. Y Dios nos dijo, aunque tu vida haya sido desordenada, yo te he traído para organizártela, para que vivas diferente. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces dele un aplauso al Señor. Mis amados, Dios les continúe bendiciendo.